Hoy ya es lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Estamos celebrando, hermanos y hermanas, todavía la autoproclamación de Jesucristo como el buen pastor. Hoy el evangelio que discutimos para reflexionarlo y para meditarlo en torno a nuestro discipulado de camino a la salvación es continuación del evangelio de este pasado domingo en las misas de precepto. Estamos en el capítulo 10 del evangelio de San Juan. En la misa de ayer discutimos desde el primer versículo hasta el 10º versículo y luego hoy estamos hablando del versículo 11 hasta el versículo 20. La primera parte y el domingo fue donde Jesucristo se autoproclama: yo soy la puerta de ese corral por donde debe de entrar el buen pastor y por donde deben entrar las ovejas a una entrada de vida en abundancia. Y hoy vamos a hablar sobre el tema donde ya Jesucristo plenamente se autoproclama como que Él es el buen pastor. Nos acompaña en la primera lectura también Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 1 al 18, donde vamos a estar hablando un poquito acerca de que la salvación y el derecho a entregarse de completo a la vida cristiana se les otorga también a los gentiles, a los paganos. Y eso lo vamos a ver hoy en la primera lectura. Y fíjense, ¿de qué estamos hablando hoy, hermanos y hermanas? Y qué reflexión podríamos sacar para nosotros durante el día, llevarnos un pensamiento del evangelio que nos motive en la vida espiritual. Y es preguntarnos, quiero compartir contigo esto, las lecturas de hoy me hacen pensar en una pregunta que algunas personas nos hacen a los sacerdotes. ¿Habrá salvación fuera de la Iglesia Católica? Especialmente cuando viene un evangelio como el que hemos estado discutiendo entre domingo y lunes sobre Jesucristo como el buen pastor, sobre esta idea de un solo rebaño, de un solo pastor, de toda esta dinámica, hermanos y hermanas, de llevar a cabo una misión evangelizadora para que todos crean en el nombre de Jesucristo el Señor. Y es que sale una disputa de todo esto. Hoy en la primera lectura, para ir entendiendo poco a poco lo que la palabra de Dios nos dice en torno a quién, de dónde podemos buscar nosotros la salvación. Si hay gente que no está en la Iglesia Católica, podrán salvarse personas que están en otra religión cristiana y no están practicando lo que nosotros los católicos practicamos. Podrán salvarse los que ni tan siquiera han escuchado la palabra de Dios. Podrán salvarse a los que no se les ha llevado la evangelización. Podrán salvarse los que ignoran la existencia de Dios, su voluntad, sus mandamientos y el sacrificio salvífico de Cristo. Eso lo podemos ver nosotros que brota ya en una iglesia que está empezando, hermanos y hermanas, en una iglesia que está constituyéndose, construyéndose bajo la obra y la gracia del Espíritu Santo. Hoy en la primera lectura, hermanos y hermanas, en Hechos de los Apóstoles, Pedro tiene que justificar algo que hizo y fue
que se bautizaron en el Espíritu Santo, un grupo de personas que eran incircuncisos. Y el judío, hermanos y hermanas, el bautismo prácticamente en la religión judía era la circuncisión. Y eso había sido un pacto con Abraham, la circuncisión para sellar el pacto entre Dios y el pueblo, especialmente con los varones, ¿no? Esa circuncisión que se hacía el jefe de la casa para entrar de lleno en el pacto, y la alianza cubría a toda la familia, especialmente a la mujer y a los hijos. Y entonces la circuncisión prácticamente para el hombre. Pero era una forma de bautismo, era una forma de integrarse al pacto, de hacer un tipo de rito que me vincula con Dios y Dios conmigo, la circuncisión. Entonces todos los judíos están dentro de ese marco de alianza de la circuncisión como su prueba de acto y sacrificio. Entonces los gentiles, los paganos, no. Entonces hoy tenemos a Pedro justificándose porque se enteran de que estuvo en una casa de gente pagana que no eran judíos, de que estuvo hospedándose en un lugar o comiendo con personas paganas, gentiles, que no tenían la circuncisión. Y esto formó un poquito de escándalo. Pero Pedro empieza a justificarse cuando usted lee completa el texto bíblico de hoy, de Hechos de los Apóstoles. Pedro aclara que él tuvo una visión. Y la persona a la casa de los gentiles que él fue también tuvo una visión por parte de Dios de que tenía que haber un encuentro entre esa persona que era gentil y Pedro, que venía de parte de Dios. Y a Pedro se le apareció como en un sueño, en aquella visión, una campaña, una casa, una tienda de campaña donde habían animales de todo tipo, y Dios le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro le decía: Señor, yo no puedo comer eso porque yo nunca he metido en mi boca cosas impuras o cosas que no están purificadas. Y Dios le dice que no llames impuro a lo que yo he purificado. Y tuvo que comer. O sea que Pedro pudo en esa visión comer de lo impuro porque el Señor lo había purificado. Y entonces por eso Pedro justifica que fue a casa de estos gentiles, y el hombre le dice: un ángel habló conmigo y me dijo que te llamara a ti, Simón, Pedro, porque tú tenías que venir. Entonces cuando Pedro comienza a hablar en la casa, el Espíritu Santo de Dios apenas comenzó, descendió sobre esta persona y fue bautizado, fue converso y fue incluido en la salvación de Jesucristo el Señor, ¿no? Entonces por eso la palabra de Dios dice hoy que se ha abierto la salvación a los gentiles, porque pueden ser conversos. Estos judíos, hermanos y hermanas, que están dentro del pacto y la alianza de la circuncisión, se veían como una nación, se veían como un pueblo. Nadie fuera del pueblo de Israel era amado por Dios o era pueblo de Dios. Nosotros somos los que tenemos la circuncisión. Los paganos se van a condenar y por lo tanto no hay que ocuparse de ellos. Y aquí se rompe todo esto, ¿no? El mismo Pedro es capaz de decir hoy: ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Le dice a sus compañeros. ¿Quién soy yo de oponerme a Dios, de ir a la casa de un gentil, a hablarle de Dios? Hay una visión y Dios lo bautiza en el Espíritu Santo. Y Pedro dice más: lo que yo vi fue que él recibió lo mismo que yo había recibido. Dice Pedro: lo mismo que yo había recibido, el bautismo que yo había recibido en el Espíritu Santo lo recibió él. Pues por lo tanto eso es una bendición de Dios. Hubo arrepentimiento y esta persona, sin la circuncisión, hermanos y hermanas, es hecho un cristiano. Lo que Dios ha purificado, hermanos y hermanas, no lo llames tú impuro, le dice Dios a Pedro. Y aquí es que yo quiero entrar en este detalle acerca de si habrá salvación o no habrá salvación fuera de la Iglesia Católica. Hay un antiguo refrán judío de la catequesis judía que dice que gran sorpresa se llevarán al final de los tiempos algunas personas cuando vean que en el reino de los cielos no entraron los que ellos pensaban que iban a entrar, y que en el cielo o en el reino de los cielos están los que ellos no pensaban que iban a estar. Eso es de la catequesis judía.
Gran sorpresa se llevarán algunos cuando se enteren que a los cielos entraron los que ellos pensaban que no iban a entrar, y al cielo no entraron los que ellos pensaron que sí iban a entrar. Y te digo esto en términos de tener una fe, hermanos y hermanas, como la de Cristo. La fe de Cristo es esa intención y ese programa de un solo rebaño y de tener un solo pastor al frente. Pero esto no le da motivos a nadie a secuestrar la salvación, a secuestrar quién se salva o quién no se salva. Eso no le da derecho a nadie, hermanos y hermanas, a uno coger la paloma del Espíritu Santo y meterla en una jaula, y de ahora en adelante la paloma del Espíritu Santo vuela y sale de esa jaula cuando yo diga. O sea, nadie puede llamar a lo que Dios ha purificado impuro. ¿Y quiénes somos nosotros los hombres para oponernos a la voluntad de Dios? En términos de si hay iglesia, si hay salvación fuera de la Iglesia Católica, cuando se otorga a los gentiles y a los paganos, hermanos y hermanas, la salvación también. En ese evangelio de hoy, hermanos y hermanas, varias cosas suceden que debemos aprender antes de caer de lleno en este tema. Este buen pastor que es un pastor noble, hermanos y hermanas, que quiere un rebaño unido, que quiere un solo pastor, entiende que ese corral son las naciones. Él está hablándole al pueblo judío. Y el pueblo judío, hermanos y hermanas, su pastor es un rey. Y es un rey ungido por Dios. Y ese corral, hermanos y hermanas, es la nación de Israel. Y por lo tanto, Cristo dice que hay otras ovejas de otros corrales. O sea, hay ovejas de otras naciones que tengo que ir a buscar y que tienen que estar en este corral, es lo que dice Jesucristo. Y es necesario ir en busca de ellas. Ese corral representa las naciones. Tal vez aquel tipo de situación de Israel, verse como el predilecto de Dios, el preferido de Dios. Cristo entiende que la salvación es para todos, que el pueblo de Dios no solamente es Israel, son todas las naciones, y todas esas naciones tienen que ser parte de este rebaño, del rebaño de la nueva alianza, del rebaño del nuevo pacto por el sacrificio de Cristo, del rebaño del buen pastor de Jesucristo, quien murió por nosotros y por nuestros pecados. Entonces esto se extiende mucho más allá. Tenemos que saber que la palabra de Dios no ha llegado a mucha gente, hermanos y hermanas. Habrá gente en el mundo que van a morir, hermanos y hermanas, sin haberse bautizado. Habrá personas en el mundo, hermanos y hermanas, que ignoran la palabra de Dios. Hay gente en el mundo que tiene la palabra de Dios, pero la tienen confundida o la tienen mal interpretada, o la palabra de Dios se ha manipulado de alguna forma para el mismo culto de la persona. En caso de algunos pastores, que sus feligreses, que sus rebaños están totalmente confundidos. Y si esta gente muere, hermanos y hermanas, en esa confusión, si esta gente muere en esa ignorancia, si la iglesia nunca puede llegar y evangelizar a ciertas tribus, hermanos y hermanas, en el mundo, ¿qué será de ellos? ¿Tendrán salvación? ¿No se han bautizado? ¿No se han confirmado? Hermanos y hermanas, no han hecho la primera comunión, no han confesado sus pecados, se casaron y no se casaron por la iglesia en un sacramento. ¿Qué pasa donde la iglesia no ha llegado a estas tribus que están bien encerradas y son bien herméticas en sus costumbres y tradiciones, que ven un misionero y lo asesinan porque no están dispuestos a recibir a nadie que venga de la civilización a meterse en la cultura de ellos, en sus creencias? ¿Qué pasa con esta gente? Pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy, y probablemente tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que nosotros no nos podemos oponer a la forma en que Dios obra. Dios es grande, Dios es todopoderoso, y Dios llega. Y si Dios purifica en su Espíritu Santo algo, ¿quién soy yo para llamarlo impuro? Por eso a mí no me compete el caso de juzgar a nadie en términos de su salvación. Y entonces ya estamos listos para aceptar que fuera de la Iglesia Católica hay salvación, hermanos y hermanas. Fuera de la Iglesia Católica hay salvación.
porque hay unas limitaciones que vienen, pero esas limitaciones de que la iglesia, institución humana, no ha podido evangelizar, no ha podido llegar, o que otros hermanos y hermanas han llevado al error de juicio de la fe a través de un evangelio manipulado, a través de una mala interpretación del evangelio, han confundido a un rebaño, a un pueblo, a una iglesia, a una comunidad, y esa comunidad lamentablemente se ha desviado de la correcta doctrina de la fe que enseña Jesucristo el Señor. Yo tengo que saber que si la iglesia no llega y otros se engañan y confunden, esas personas que mueren o permanecen en esta fe errada, Dios va a obrar de alguna forma para su salvación, porque hay una serie de elementos que se dan donde la salvación se abre para ellos dentro de lo que hayan recibido, y el arrepentimiento siempre está abierto. En ese capítulo seguimos entendiendo, hermanos y hermanas, que ya la nación judía no es solo la nación de Israel, sino que hay otras naciones que le interesan a Cristo. El pacto ahora es amplio, la nueva alianza incluye al mundo entero. Y sobre todo, hermanos y hermanas, las ovejas tienen de alguna forma que ser guiadas por un buen pastor. Y esto de tener, o sea, hay una pasividad cuando las ovejas están en el corral. Hay una inercia a veces dentro de la idea del rebaño, muy segurito dentro del corral. Aquí está el agua, aquí está la sombra, aquí están los pastos y no salgo. Por eso es que Cristo dice que podrán entrar y podrán salir, y habrá que verdes prados y pastos verdes. Entonces debemos entenderlo, hermanos y hermanas, que de la pasividad que hay, Dios, a través de la imagen del buen pastor en Jesús, nos da libertad de salir seguramente aquí a predicar, a evangelizar, a propagar la fe, a hacer que otros se arrepientan, que acepten a Jesucristo y que acepten las verdades de la fe. Pero eso va a tener unos límites en muchos casos, eso va a tener una serie de situaciones, y hay que ver hasta dónde llega la potencia y el poder del ser humano, y allí donde no llega el ser humano, hermanos y hermanas, tenemos que saber que Dios llega, que Dios obra, y que nosotros no podemos, hay unas cosas que son de Dios y nosotros no nos podemos meter en ellas, en términos de cómo Dios salva, en términos de cómo Dios juzga, en términos de quién entra o no entra en el reino de los cielos, en términos de quién hizo bien o quién hizo mal. Eso no está en nuestros parámetros. La mente de Dios es inmensa, la mente de Dios es grande, hermanos y hermanas. La mente de nosotros es pequeña, es corta, no cabe, no puede entender la totalidad y la plenitud del mundo de Dios. Ese espacio es de Dios, por eso es que yo a veces les digo, nosotros no podemos entrar en ciertos terrenos que son de Dios, hermanos y hermanas, porque el que entra en esos terrenos va a tener que quitarse las sandalias, porque el terreno que estás pisando es terreno santo, y la presencia de Dios no la vas a poder ver, porque la iluminación va a ser tan grande que no la vas a soportar y vas a morir. Hay cosas de Dios que nosotros no podemos explicarlas, hay cosas de Dios que nosotros no podemos entenderlas, hermanos y hermanas, y ese espacio es de Dios, no es del hombre, y el hombre no puede estar en una situación de entender y entender y entender, y que le expliquen todo lo de Dios, porque nuestra mente no puede. Por eso tenemos que ver que hay salvación fuera de la Iglesia Católica, hermanos y hermanas, de que en la palabra de Dios se ha otorgado la salvación y el arrepentimiento a los gentiles, a los que no eran de la nación de Israel, a los que no estaban circuncidados. También se le ha ofrecido la salvación, que nadie puede oponerse, hermanos y hermanas, a los destinos y estorbar la voluntad de Dios. Que si Dios ha llamado algo puro, pues yo no puedo llamarlo impuro. Si Dios ha determinado purificar algo en su gran y eterna misericordia, yo no puedo meterme en eso y declararlo impuro. Eso es evidente de la palabra de Dios hoy. Sigue hablando la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que las ovejas no son guiadas dentro de este corral, sino que también son guiadas fuera de ese corral, que eso es lo que hemos dicho hasta este momento. Y Jesús, hermanos y hermanas, finalmente en ese texto, Jesús es el pastor que es sucesor de todos los pastores de Israel. Jesús es el pastor que es sucesor de todos los pastores que ha tenido Israel. Y esos pastores eran reyes, y esos reyes eran ungidos. Y Cristo es rey,
Cristo es ungido por el mismo Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, Cristo es el ungido, el Cristo, que eso es lo que significa. Y por lo tanto Él es el pastor de pastores, Él es el Rey de reyes. Y de esa forma es que lo tenemos que ver. Y cuando hablamos de Rey de reyes, Cristo es el Señor no solamente de la Iglesia Católica, es de toda la humanidad. Cristo es el buen pastor no solamente de la Iglesia Católica, es de toda la humanidad. Cristo es, hermanos y hermanas, el ungido de Dios para toda la humanidad, no solamente para la Iglesia Católica. Por eso tiene que haber esfuerzos de ecumenismo en nuestra iglesia, por eso tienen que haber esfuerzos de reunirnos y asociarnos con otros, aunque haya unas diferencias en doctrina, aunque haya unas diferencias tal vez en dogma, pero tiene que haber un espíritu ecuménico de yo ver que por lo menos, hermanos y hermanas, hay personas que no están en el corral de la Iglesia Católica, pero son guiados por el buen pastor fuera del corral. Eso está precioso que lo entendamos. Hay personas que no están, hombres y mujeres que no están dentro del corral de la Iglesia Católica, del buen pastor, pero esas personas se dejan guiar fuera de ese corral por el buen pastor, hermanos y hermanas, y ahí es que obra Dios en su infinita misericordia. No nos podemos romper la cabeza con ese asunto. Para los judíos, hermanos y hermanas, ellos no entendían cómo se podría entrar en la familia de Jesús sin integrarse antes en el pueblo de Dios que era Israel. Ese es el problema que hay en Hechos de los Apóstoles. No entendían cómo podría entrar en la familia de Jesús una persona que no se había integrado todavía a la gran nación del pueblo de Dios que es Israel, que para ellos seguía siendo el pueblo judío escogido por Dios. Podría convertirse en su hermano antes de recibir la circuncisión. Ese es el debate que hay ahí en la primera lectura. ¿Cómo Pedro acepta esto como hermanos si no tienen circuncisión? Y ya vemos que se rompen todos los parámetros, hermanos y hermanas, y una de las cosas que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles en muchos momentos es que recibían la confirmación antes que el bautismo. En muchos momentos Hechos de los Apóstoles nos narra que a mucha gente al convertirlos y arrepentirse eran bendecidos y el Espíritu Santo descendía sobre ellos, eran ungidos con el nuevo soplo de vida del Espíritu Santo y luego eran bautizados, como en este caso que vemos hoy. Entonces, hermanos y hermanas, dentro de todo esto, la perspectiva es que tenemos que responder que sí, hermanos y hermanas, hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Incluso puede haber salvación para un niño que ha muerto sin ser bautizado. De hecho, nuestra Iglesia Católica no tiene un rito fúnebre para un niño que murió sin ser bautizado. No tiene un rito fúnebre para un feto. Aunque uno sí conoce de un aborto o tiene un feto cerca que fue abortado y aún respira, puede ser bautizado inmediatamente, hermanos y hermanas, en una forma sencilla y en una forma de emergencia. Pero ¿quién puede decir que no hay salvación para un niño abortado, hermanos y hermanas? Para una criatura que desde la concepción entiende la iglesia y entiende la voluntad de Dios, que hay vida. Eso es un gran misterio que ocurre, hermanos y hermanas. Sin bautismo, esa criatura, sin sacramento, sin una Biblia, sin haber conocido la salvación, sin haber sido catequizado, sin recibir la doctrina, hermanos y hermanas, sin haber comulgado el cuerpo de Cristo, sin haber recibido el Espíritu Santo, en el nombre de Dios es salvo. De hecho, la liturgia para despedir a un niño que ha muerto sin bautismo, hermanos y hermanas, se le llama ángel. A ese ser que murió sin bautismo, lo trata la liturgia como un ángel que estuvo de paso por la tierra y ha de regresar a la casa del Padre, de donde vino y habita. Así que eso es importante para nosotros tenerlo en mente, abrir nuestras mentes, hermanos y hermanas, para darnos cuenta de que sí, hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Quiero leerte un texto del Concilio Vaticano II que habla sobre este asunto
Y ya que la palabra de Dios nos habla hoy o nos pone a pensar y a meditar sobre esto, lo comparto contigo porque es en relación a esa pregunta. Esta lectura que te voy a leer breve es del Concilio Vaticano II de la carta Lumen Gentium, Luz para las Naciones, en su artículo 16 de los documentos del Concilio Vaticano II. Y para que esta pregunta responde, este texto responde a la pregunta: ¿hay salvación fuera de la Iglesia Católica? Mira cómo responde la Iglesia Católica, cómo responden los padres de nuestra Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia Católica. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y de su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de su gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Escucha eso otra vez. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de su gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Así que, hermanos y hermanas, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para encajonar y enjaular al Espíritu Santo de Dios y decir que el Espíritu Santo de Dios se mueve donde yo digo y el viento del Espíritu Santo sopla donde yo digo? No, eso no es así. Dice la palabra de Dios y Jesús mismo que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, y su soplo sopla donde quiera y como quiera. Es libre el Espíritu Santo. Hay una doctrina que seguir una vez uno está bautizado. Tengo un compromiso con mi iglesia porque esta es mi fe. Y desde que conozco la verdad por el bautismo y he creído y mi fe ha sido confirmada, esto es tu iglesia. Y aquí tienes que seguir. Y no te puedes ir por el lado de la ignorancia. No puedes decir que a mí no me predicaron, que yo no conozco la Biblia, que yo no recibí sacramento. Eso es otra historia. Estamos hablando de aquellos que en la vida, por causas ajenas a su voluntad, la palabra de Dios no ha llegado, o si llegó, llegó manchada, llegó malinterpretada. De eso es lo que estamos hablando. Así que, hermanos y hermanas, nosotros hoy vamos a orar porque esto es un espíritu de bendición. El buen pastor es buen pastor del mundo entero, no de la Iglesia Católica solamente. El corral en el que estamos nosotros es el de la Iglesia Católica, pero hay otros rebaños. Dios obra en otros lugares también, Dios sana en otros lugares también, hermanos y hermanas. Y al fin y al cabo vamos a entender la profecía de Cristo, que es misión. Va a venir un día en que solo habrá un rebaño y solo habrá un pastor. Así que, hermanos y hermanas, nos vemos mañana, martes, cuarto de la semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Hoy, en el día cuando invoques el nombre de Dios Padre y lo santifiques, la presencia de Él y su obra va a estar contigo. Al invocar el nombre de Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, su salvación va a ser de bendición para nosotros y para nuestra vida. Y al invocar el Espíritu Santo, que su unción, hermanos y hermanas, llena de sus dones, nos den frutos de vida para esta y para la otra que viene. Que el soplo de la vida nos anime a motivarnos y a seguir luchando en el nombre de Dios. Y mes de mayo, mes de María, la intercesión de María, siempre Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, te acompañe siempre y en todo lugar. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.